Lo que está afuera es más difícil de cambiar que aquello que está adentro. La voz podría haber dicho algo más grandioso, ya que era la primera vez que la estaba escuchando en esta encarnación. Pero de repente, Brida se sintió invadida por una inmensa alegría. Tuvo ganas de telefonear a Lawrence, de visitar al mago, de contar a Wicca que su don había surgido y que ella podía ahora formar parte de la tradición de la luna. Anduvo de un lado a otro, fumó algunos cigarrillos y solo media hora después consiguió calmarse lo suficiente como para sentarse otra vez en la cama, donde estaban todas las ropas esparcidas. La voz tenía razón. Brida había entregado su alma a una mujer extraña y por más absurdo que pudiese parecer, era mucho más fácil entregar su alma que su manera de vestir. Solo ahora estaba entendiendo hasta qué punto aquellos ejercicios, aparentemente sin sentido, estaban revolviendo su vida. Ahora solo cambiando por fuera podía percibir cuánto estaba cambiando por dentro. Wicca, cuando volvió a encontrarse con Brida, quiso saber todo sobre la voz. Cada detalle estaba anotado en el libro de las sombras, y Wicca se puso contenta. «¿De quién es la voz?», preguntó Brida. Wicca, no obstante, tenía cosas más importantes que decir que estar respondiendo a las eternas preguntas de la joven. «Hasta ahora te mostré cómo volver al camino que tu alma recorre desde hace varias encarnaciones. Desperté este conocimiento hablando directamente con ella, con el alma, a través de los símbolos y de los rituales de nuestros antepasados. Tú protestabas, pero tu alma estaba contenta porque estaba reencontrando su misión. Mientras te irritabas con los ejercicios, te aburrías con la danza, morías de sueño con los rituales, tu lado oculto bebía de nuevo la sabiduría del tiempo, recordaba lo que ya había aprendido y la semilla crecía sin que tú supieses cómo. Llegó, sin embargo, el momento de empezar a aprender cosas nuevas. A esto se le llama iniciación, porque ahí es donde está tu verdadero comienzo en las cosas que precisas aprender en esta vida. La voz indica que ya estás preparada. En la tradición de las hechiceras, la iniciación se hace siempre en los equinoccios, en aquellas fechas del año en que los días y las noches son absolutamente iguales. El próximo es el equinoccio de primavera, el día 21 de marzo. Me gustaría que esta fuera la fecha de tu iniciación, porque yo también me inicié en un equinoccio de primavera. Ya sabes manejar los instrumentos y conoces los rituales necesarios para mantener siempre abierto el puente entre lo visible y lo invisible. Tu alma continúa recordando las lecciones de las vidas pasadas, siempre que realizas cualquier ritual que ya conoces. Al oír la voz trajiste para el mundo visible lo que ya estaba sucediendo en el mundo invisible. O sea, comprendiste que tu alma está lista para el próximo paso. El primer gran objetivo ha sido alcanzado. Brida recordó que antes también quería ver el punto luminoso, pero desde que comenzara a reflexionar sobre la búsqueda del amor, esto iba perdiendo importancia cada semana. Falta solo una prueba para que seas aceptada en la iniciación de la primavera. En el caso de que no lo consigas ahora, no te preocupes. Muchos equinoccios están en tu futuro y algún día serás iniciada. Hasta ahora has tratado con tu lado masculino, el conocimiento. Tú sabes, eres capaz de entender lo que sabes, pero aún no has llegado a la gran fuerza femenina, una de las fuerzas maestras de la transformación. Y conocimiento sin transformación no es sabiduría. Esta fuerza siempre fue poder en maldición de las hechiceras, en general, y de las mujeres en particular. Todas las personas que caminan por el planeta conocen esta fuerza. Todas saben que somos nosotras, las mujeres, las grandes guardianas de sus secretos. A causa de esta fuerza, fuimos condenadas a vagar en un mundo peligroso y hostil, porque ella era despertada por nosotras, y existían lugares donde era abominada. Quien toca esta fuerza, aunque sea sin saberlo, está unida a ella por el resto de su vida. Puede ser su señor o su esclavo, puede transformarla en una fuerza mágica o utilizarla el resto de la vida sin darse cuenta nunca de su inmenso poder. Esta fuerza está en todo lo que nos rodea, está en el mundo visible de los hombres y en el mundo invisible de los místicos. Puede ser masacrada, humillada, escondida o hasta incluso negada. Puede pasar años durmiendo, olvidada en un rincón cualquiera.
puede ser tratada por la raza humana de casi todas las maneras, menos una. En el momento en que alguien conoce esta fuerza, nunca más, en toda su vida, podrá olvidarla. ¿Y qué fuerza es esta? No sigas haciéndome preguntas tontas, respondió Wicca, porque sé que tú sabes cuál es. Brida lo sabía. El sexo. Wicca corrió una de las cortinas inmaculadamente blancas y mostró el paisaje. La ventana daba hacia el río, los edificios antiguos y las montañas en el horizonte. En una de aquellas montañas vivía el mago. ¿Qué es aquello?, preguntó Wicca señalando a lo alto de una iglesia. Una cruz, el símbolo del cristianismo. Un romano jamás entraría en un edificio con aquella cruz. Pensaría que se trataba de una casa de suplicios, ya que el símbolo en su fachada es uno de los más horrendos instrumentos de tortura que el hombre inventó. La cruz es la misma, pero su significado cambió. De la misma manera, cuando los hombres estaban próximos a Dios, el sexo era la comunión simbólica con la unión divina. El sexo era el reencuentro con el sentido de la vida. ¿Por qué las personas que buscan a Dios normalmente se apartan del sexo? Wicca se irritó con la interrupción, pero decidió responder. Cuando hablo de la fuerza, no hablo apenas del acto sexual. Ciertas personas utilizan esta fuerza sin usarla. Todo depende del camino escogido. Conozco esta fuerza, dijo Brida. Sé cómo utilizarla. Era el momento de volver otra vez al asunto. Quizás sepas tratar el sexo en la cama. Esto no es conocer la fuerza. Tanto el hombre como la mujer son absolutamente vulnerables a la fuerza del sexo, porque allí el placer y el miedo tienen la misma importancia. ¿Y por qué el placer y el miedo caminan juntos? Por fin la chica había preguntado algo que valía la pena responder. Porque quien se enfrenta con el sexo sabe que está ante algo que solo sucede con toda intensidad cuando se pierde el control. Cuando estamos en la cama con alguien, estamos dando permiso para que esta persona comulgue no solamente con nuestro cuerpo, sino con toda nuestra personalidad. Son las fuerzas puras de la vida que se comunican independientemente de nosotros y, entonces, no podemos esconder quién somos. No importa la imagen que tengamos de nosotros mismos. No importan los disfraces, las respuestas preparadas, las salidas honrosas. En el sexo se hace difícil engañar al otro, porque allí cada uno se muestra como realmente es. Wicca hablaba como alguien que conociera bien aquella fuerza. Sus ojos tenían brillo y había orgullo en su voz. Tal vez fuese esa fuerza lo que la mantenía tan atrayente. Era bueno aprender con ella. Un día terminaría descubriendo el secreto de todo aquel encanto. Para realizar la iniciación, tienes que encontrarte con esta fuerza. El resto, el sexo de las hechiceras, pertenece a los grandes misterios, y lo sabrás después de la ceremonia. ¿Cómo me encontraré con ella entonces? Es una fórmula simple y como todas las cosas simples, sus resultados son mucho más difíciles que todos los complicados rituales que te he enseñado hasta ahora. Wicca se aproximó a Brida, la tomó por los hombros y miró el fondo de sus ojos. La fórmula es esta. Utiliza, durante todo el tiempo, tus 5 sentidos. Si ellos llegan juntos en el momento del orgasmo, serás aceptada para la iniciación. Vine a pedir disculpas, dijo la joven. Estaban en el mismo lugar donde se había encontrado la otra vez. Las piedras quedaban al lado derecho de la montaña, desde donde se veía el inmenso valle. A veces pienso una cosa y hago otra, continuó. Pero si algún día ya sentiste el amor, sabes cuánto cuesta sufrir por él. Sí, lo sé, respondió el mago. Era la primera vez que él hablaba de su vida particular. Tenías razón respecto del punto luminoso. La vida pierde un poco su gracia. Descubrí que la búsqueda puede ser tan interesante como el encuentro. Siempre que se vence al miedo, es verdad. Y Brida se alegró de saber que también él, con todo lo que conocía, continuaba sintiendo miedo. Pasearon durante toda la tarde por el bosque cubierto de nieve. Conversaron sobre plantas, sobre el paisaje y sobre las formas en que las arañas acostumbran a extender sus telas en aquella región.
A cierta altura encontraron un pastor que iba a guardar su rebaño de ovejas. «Hola, Santiago». El mago saludó al pastor. Después se giró hacia ella. Dios tiene una predilección especial por los pastores. Son personas acostumbradas a la naturaleza, al silencio, a la paciencia. Poseen todas las virtudes necesarias como para comulgar con el universo. Hasta aquel instante no habían tocado estos temas, y Brida no quería anticipar el momento adecuado. Volvió a conversar sobre su vida y sobre lo que acontecía en el mundo. Su sexto sentido la alertó para evitar el nombre de Lorenz. No sabía lo que estaba sucediendo, no sabía por qué el mago le dedicaba tanta atención, pero necesitaba mantener encendida esta llama. Poder en maldición, había dicho Wicca. Tenía un objetivo y él era el único que podía ayudarla a conseguirlo. Pasaron entre algunos corderos que dejaban, con sus patas, un gracioso camino en la nieve. Esta vez no había pastor, pero los corderos parecían saber a dónde ir y lo que deseaban encontrar. El mago permaneció largo tiempo contemplando a los animales como si estuviera delante de algún gran secreto de la tradición del sol, que Brida no conseguía entender. A medida que la luz del día se iba apagando también el sentimiento de terror y respeto que se apoderaba de ella siempre que encontraba a aquel hombre. Por primera vez, estaba tranquila y confiada a su lado. Tal vez porque no precisase ya demostrar sus dones. Ya había escuchado la voz, y su ingreso en el mundo de aquellos hombres y mujeres era apenas una cuestión de tiempo. También ella pertenecía al camino de los misterios, y, a partir del momento en que escuchó la voz, el hombre que estaba a su lado formaba parte de su universo. Tuvo ganas de tomarle las manos y pedirle que le explicase algo de la tradición del sol, de la misma manera que acostumbraba a pedir a Lorenz que le hablara sobre las estrellas antiguas. Era una manera de decir que estaban viviendo la misma cosa desde ángulos diferentes. Algo le decía que él necesitaba esto, y no era la voz misteriosa de la tradición de la luna, sino la voz inquieta, a veces tonta, de su corazón. Una voz que no acostumbraba a escuchar mucho, ya que siempre la conducía por caminos que no conseguía entender. Aún así, las emociones eran caballos salvajes y pedían ser oídos. Brida dejó que corriesen libres por algún tiempo hasta que se cansaran. Las emociones contaban lo bonita que sería aquella tarde si ella estuviera enamorada de él. Porque cuando se enamoraba, era capaz de aprenderlo todo y conocer cosas que ni osaba pensar, porque el amor era la llave para la comprensión de todos los misterios. Imaginó muchas escenas de amor, hasta que asumió de nuevo el control de sus emociones. Entonces se dijo a sí misma que jamás podría amar a un hombre como aquel, porque él entendía el universo y todos los sentimientos humanos quedaban pequeños cuando se veían a distancia. Llegaron a las ruinas de una vieja iglesia. El mago se sentó en uno de los varios montículos de piedras labradas que se esparcían por el suelo. Brida limpió la nieve en la barandilla de una ventana. «Debe ser bonito vivir aquí, pasar los días en un bosque y por la noche dormir en una casa templada», dijo ella. «Sí, es bonito. Conozco el canto de los pájaros, sé leer las señales de Dios, aprendí la tradición del sol y la tradición de la luna. Pero estoy solo», tuvo ganas de decir, «y de nada sirve comprender el universo entero cuando se está solo». Allí, frente a él, recostada en la barandilla de una ventana, estaba su otra parte. Podía ver el punto de luz encima de su hombro izquierdo y lamentó haber aprendido las tradiciones, porque quizá hubiese sido aquel punto el que había hecho que se enamorase de aquella mujer. Ella es inteligente, presintió el peligro antes y ahora no quiere saber nada de los puntos luminosos. Oía mi don. Wicca es una excelente maestra. Era la primera vez que tocaba el asunto de la magia aquella tarde. Esta vez te enseñará los misterios del mundo, los misterios que están presos en el tiempo y que son llevados de generación en generación por las hechiceras. Habló sin prestar atención a sus propias palabras. Estaba intentando recordar cuando encontró su otra parte por primera vez. Las personas solitarias pierden el sentido del tiempo. Las horas son largas y los días interminables. Aún así, sabía que habían estado juntos tan solo 2 veces.
Brida estaba aprendiendo todo muy rápido. Conozco los rituales y me iniciaré en los grandes misterios cuando llegue el equinoccio. Volví a ponerse en tensión. Existe, no obstante, una cosa que aún no sé. La fuerza que todos conocen que reverencian como un misterio. El mago entendió por qué ella había venido aquella tarde. No fue solo para pasear entre los árboles y dejar 2 senderos de pies en la nieve, senderos que se aproximaban a cada minuto. Brida se ajustó el cuello del abrigo en torno al rostro. No sabía si estaba haciendo aquello porque el frío era más fuerte cuando se deja de caminar o porque quería esconder su nerviosismo. «Quiero aprender a despertar la fuerza del sexo, los 5 sentidos», dijo finalmente. «Wicca no toca este tema. Dice que, así como yo descubrí la voz, descubriré también esto». Se quedaron unos minutos en silencio. Ella pensaba si debía estar hablando esto justamente en las ruinas de una iglesia, pero recordó que existían muchas maneras de trabajar la fuerza. Los monjes que vivieron allí trabajaron por la abstinencia y entenderían lo que ella estaba intentando decir. «He buscado todas las maneras. Presiento que existe un truco, como aquel truco del teléfono que ella usó con el tarot. Algo que Wicca no quiso mostrarme. Me parece que ella aprendió de la manera más difícil y quiere que yo pase por las mismas dificultades». «¿Fue por esto por lo que me buscaste?», interrumpió él. Brida miró el fondo de sus ojos. «Sí».